Bueno, buenos días a todos. Buen día, tutor. En esta actividad que se nos propone para la tercera clase del webinar, he preparado una clase para el Centro de Formación Profesional Lorenzo Massa, en el taller de automotor, donde yo soy el profesor de la materia. Son talleres de capacitación profesional donde la gente adulta concurre para aprender un oficio. En este caso, la clase que vamos a ver hoy es el comienzo de un módulo que es la parte de freno del automotor. El sistema de freno dentro de lo que es el vehículo, lo que es el auto por completo. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a ver en esta unidad? El propósito del freno, la teoría del sistema de freno, principios hidráulicos, componentes y clasificación, y sistema de freno ABS. El propósito del sistema de freno. El propósito del sistema de freno es, obviamente, detener el vehículo, ¿no es cierto? Es de permitir al conductor detener el vehículo con seguridad, en la menor distancia posible, y sobre todo tipos de condiciones y superficie en el camino. Llamémosle tierra, camino sin pavimentar, con pavimento, caminos mojados, cualquier tipo de condiciones, el auto debería detenerse en el menor tiempo posible y en la menor distancia posible. Otro concepto que tenemos que tener bien en claro es la transformación de la energía. ¿Qué es lo que es la energía? La energía es la capacidad que tienen todas las cosas de poder realizar un trabajo. Por ejemplo, el combustible, que tiene una energía calorífica, eh, se transforma este tipo de energía dentro del motor al hacer explosión dentro de la cámara de combustión, con el pistón, con las bujías, con los cilindros. Se transforma en un movimiento de rotación del cigüeñal, donde se convierte en energía cinética, donde ese movimiento y esa energía es llevada, ya transformada, hacia la caja de la caja de velocidad se deriva por los semiejes hacia las ruedas. Y para detener esas ruedas necesitamos los frenos. Entonces, esa energía de movimiento, cuando se la detiene, los frenos se recalientan y se convierte nuevamente en energía calórica que es disipada esa temperatura hacia el medio ambiente. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Este ejemplo lo podemos ver que si ustedes frotan las palmas de sus manos, genera calor. Bueno, ese calor, esa temperatura que se genera al rozamiento de las palmas de las manos, se disuelve en el ambiente. Otro concepto básico que tenemos que tener en cuenta es la potencia. ¿Qué es lo que es la potencia? Es la velocidad con la que se realiza un trabajo. La potencia de frenado tiene que ser siempre mayor a la potencia del motor para que este vehículo se detenga, si no, el auto no frenaría. ¿Mm? Aproximadamente 10 segundos tarda un auto en acelerar de 0 a 100. Nosotros tendríamos que demorar menos que eso para poder detener el vehículo. Se espera que el sistema de frenos entonces pueda detener el vehículo circulando a 100 km por hora entre 3 a 4 segundos. ¿Qué es lo que es fricción? Que es una palabra normal dentro de lo que es el sistema de freno. La fricción es la resistencia al movimiento entre dos objetos en contacto entre sí. El sistema de freno se utiliza para disminuir y mantener las ruedas, detenidas. Se trata de un material que friccionando con otro que está en movimiento lo detiene. En este caso vemos un esquema de lo que son los frenos traseros. Tracción. Tracción es la habilidad de los neumáticos, ya no estamos hablando puramente del freno, sino de los neumáticos, que son parte del sistema de freno, de suministrar fricción. ¿Fricción contra qué? Contra el suelo. No importa qué tan buenos frenos se utilicen para detener la rotación de los neumáticos. Si estos no tienen tracción, o sea, los neumáticos no se adhieren al piso, el vehículo no se detiene. En el ejemplo 1 vemos un vehículo con buena tracción que se detiene en poca distancia. Y en el ejemplo 2 vemos un auto con poca tracción que se detiene a mayor distancia.
Eso podemos ejemplificar con un vehículo que tenga buenas cubiertas y en el ejemplo 2, un vehículo con cubiertas gastadas. Peso y balance son dos factores importantes en la seguridad durante el frenado de un vehículo. Eh, en el ejemplo 1 podemos observar un freno normal, aplicación normal de freno, donde el auto no pierde estabilidad y donde su inercia no lo lleva a que incline hacia ningún lado. Y en el ejemplo 2 vemos una frenada, lo que nosotros conocemos como frenada brusca, ¿no es cierto? Que cuando se aplica ese tipo de freno, siguiendo la inercia de movimiento de ese vehículo, todo el peso se trasladaría hacia el eje delantero, por lo tanto se inclina hacia adelante. Entonces, de esta imagen podemos deducir que toda la carga y todo el peso del auto actúa sobre el eje delantero, comprimiendo este eje y tratando de levantar el eje trasero. Principios hidráulicos. El sistema de freno se compone también de dos partes fundamentales, la parte mecánica y la parte hidráulica. La parte hidráulica, el efecto fundamental viene por la ley de Pascal. La ley de Pascal nos dice que la presión que ejerce un líquido recogido en un recipiente se transmite uniformemente en todas direcciones. Llevándolo a la práctica, al teorema de Blas-Pascal, podemos utilizar esto para trasladar la presión de un líquido contenido en un recipiente, que sería la bomba de líquido de freno, y llevarlo con presión hacia cada una de las ruedas. Componentes y clasificación del sistema de freno. Aquí vemos una gráfica donde tenemos señalados todos los componentes básicos de un sistema de freno. Desde el pedal de freno, que a veces no lo tenemos en cuenta, pero el pedal de freno es un componente del sistema de freno, un conjunto de servofrenos, un cilindro maestro, que nosotros lo conocemos como la bomba de freno, válvulas combinadas, que son válvulas reguladoras de presión, tambor trasero, que son las campanas de freno, discos delanteros, las líneas de freno, que serían la cañería rígida, por donde circula el líquido de freno y es trasladado desde la bomba hacia las ruedas traseras y hacia las delanteras. Latiguillos de frenos, que serían los flexibles de freno, que acoplan el extremo de la cañería rígida con los cilindros en cada una de las ruedas. Caliper o pinzas o mordazas, generalmente se encuentran en la parte delantera y algunos vehículos también en la parte trasera. Palanca de freno de mano, el cable de freno de mano, que sería el freno de estacionamiento, y un compensador de freno de estacionamiento. Frenos de tambor. El freno de tambor, por lo general, están ubicados en la parte de atrás de los vehículos muy antiguos tenían frenos de tambor en la parte de adelante también, en el eje delantero. Hoy prácticamente ya no se está utilizando este sistema de freno por la poca disipación de la temperatura. Y hablemos un poco de temperatura, acá quiero hacer un alto, porque se sabe que la temperatura es el peor enemigo del sistema de freno. ¿Por qué? Porque cuando levanta mucha temperatura en el rozamiento entre la cinta y los materiales que están girando, que son de acero, esta temperatura que levanta, esta excesiva temperatura, es trasladada hacia el cilindro, que está en contacto con el líquido de freno, y cuando está en contacto con el líquido de freno, esa temperatura hace que el líquido empiece a levantar temperatura y pueda llegar a hervir. Cuando entra en sus puntos de ebullición, forma burbuja, y nosotros cuando queremos llevar la presión del líquido desde el pedal de freno hasta las ruedas, si encuentra en su camino burbujas de aire, estas burbujas se comprimen y disminuye la fuerza de frenado. Por lo tanto, nosotros vamos a notar en el pedal que se va hacia el fondo, o sea que no tenemos freno, el vehículo no se detiene, pudiendo provocar así situaciones de peligro y situaciones de riesgo para el conductor y sus ocupantes dentro del vehículo. Volvamos a lo que es el freno a tambor, es un conjunto compuesto por zapatas o patines que son comprimidas contra la superficie interna de un tambor. El tambor o campana de freno no vamos a ver porque tiene 4 tornillitos que se lo ven ahí, donde van ajustadas las ruedas. Esa parte es la que va girando en el eje y las zapatas que se ven de un gris oscuro con el cilindro que se ve de un azul oscuro, son las partes que están quietas agarradas en el plato de freno. El tambor es de acero, gira con el conjunto de la rueda, tiene una superficie interna maquinada o rectificada, que le decimos nosotros, y es capaz de liberar energía calórica por medio de su superficie externa. Los cilindros de rueda
El cilindro de rueda es el encargado de ejercer la presión contra la zapata, de llevar la presión del líquido y empujar dos pistones. Al no poder señalar en la imagen, les voy describiendo con los colores de qué trata cada una. Los pistones del cilindro, que son el número 1, son dos pistoncitos de aluminio que se lo ven color beige, son dos pistoncitos de aluminio que se mueven hacia afuera, o sea, tratando de salir de ese cilindro, empujando así la zapata de freno. Tenemos un tornillo de purga que sirve para sacar ese aire. Cuando se cambia o se reemplaza el líquido de freno, se tiene que sacar el aire para que el líquido transmita su fuerza, ya que la propiedad de los líquidos es que son incompresibles, o sea que la fuerza es transmitida en todo su recorrido, no que si tuviera aire, se comprimiría el aire. Lubrera de entrada, que es por donde entra el líquido de freno, es una rosca con un caño donde van apretados dentro del cilindro. Guardapolvos son de goma y son los encargados de que no le entren impurezas hacia los cilindros para no dañar la superficie rectificada del cilindro. Muelle de compresión tiene un resorte en la parte interna, que es el encargado de mantener equilibrada la distancia de los cilindros a través del largo la distancia de los pistones a través del largo del cilindro. Y las juntas del pistón o cubetas de freno que nosotros la conocemos son de goma resistente, de una goma especial resistente a los alcoholes, porque el líquido de freno es un alcohol resistente y con una forma especial que al ejercerle la presión se abren en su periferia, impidiendo así la pérdida del líquido de freno. Zapatas o bandas son de acero y sujetan el material de fricción, el cual está remachado y a veces también está pegado a la misma. Esos son los respaldos. Y el material antifricción, que tiene material de Kevlar, que es acero con fibras minerales, soportan altas temperaturas, aproximadamente 700 grados centígrados, y cuando llegan a un nivel mínimo especificado, se sustituye, directamente se las cambia y se pone cintas nuevas en el mismo respaldo, no hace falta cambiarlo. El respaldo tiene una forma de perfil en T y con forma doblada o forma de banana. Volviendo ahora para las partes delanteras del vehículo, que son la mayoría de los autos que tienen ahora, es un conjunto que posee un pistón hidráulico y que comprime las pastillas contra la superficie de los discos de freno. Haciendo una analogía a este sistema de freno, podemos ubicarnos dentro de lo que es el freno de la bicicleta. El freno de la bicicleta, ustedes vieron que la llanta de la bicicleta es lo que va girando y un sistema de frenos por balancín comprime en cada lado de la llanta unas zapatas de goma y hace que la rueda de la bicicleta se detenga. Este principio, sacando las diferencias de lado, en vez de ser por balancín, es en forma hidráulica y también comprime dos materiales antifricción, o sea, dos materiales para fricción, perdón, contra las superficies del disco de freno que va girando. Generalmente se montan en el eje delantero, disipan el calor más fácilmente. ¿Por qué? Porque tienen mayor superficie expuesta al aire, fácil de servicio y de mantenimiento y no necesita ajuste, ya que la parte hidráulica es la que se encarga de hacerlo en forma automática. Los discos, por lo general, son de hierro fundido y deben ser perfectamente circulares y tener una superficie uniforme para evitar una frenada irregular. La superficie uniforme se refiere a superficie rectificada en ambas caras de este disco, donde apoyarán las pastillas de freno. Pueden ser ventilados o pueden ser sólidos. En el mejor de los casos tienen que ser ventilados para poder tener una mayor disipación de calor en la parte interna también del disco. No que cuando el disco es sólido, la temperatura que se ejerce en ambas caras hace que sea más difícil la disipación del calor. Y ya sabemos que el calor y la temperatura es el enemigo principal del sistema de freno. Las pastillas, igual que las cintas traseras, son materiales de fricción y también cuentan con un respaldo de acero donde la parte que fricciona contra el disco, que apoya contra el disco, va pegada, no remachada. También es una combinación de fibras metálicas y material de resina para la fabricación del material de fricción. Tienen formas especiales, cada fabricante la hace con la forma y las dimensiones que crea conveniente para el diseño del vehículo.
no todas las pastillas son iguales, va cambiando de marca a marca de vehículo. La fórmula para desarrollar el material de fricción es específica para cada vehículo y puede tomar más de 1 año y medio de desarrollo. Una vez que el fabricante determina con qué materiales este vehículo va a funcionar, recién manda a hacer pedidos a fábricas que se dedican exclusivamente a la fabricación de estos materiales de fricción. Tienen que cumplir con normativas internacionales para poder ser homologadas dentro de la fabricación. Y una de las pruebas requeridas por los estándares que pide el vehículo, por los estándares, pide que el vehículo tenga la capacidad de mantener una frenada de 60 km por hora en una distancia de aproximadamente 60 metros, con un juego de pastillas de freno nuevo. Las pastillas de freno de trabajo pesado son de mucha más calidad, están diseñadas y destinadas a vehículos de gran porte, camiones, camionetas y vehículos utilitarios donde se requiera que la potencia de frenado sea mucho mayor, levanta más temperatura, los materiales de fricción son más elaborados y cumplen muchos más requerimientos internacionales. Volviendo a lo que es la parte del caliper de freno, o pinza o mordaza, que nosotros la conocemos acá, encontramos varios modelos. Está montado sobre el eje delantero, pero no gira. El conjunto de la rueda no gira con el conjunto de la rueda y aloja las pastillas de freno para detener el disco. El disco es lo que está girando y este conjunto de pinzas se mantiene soportado en una parte que se llama masa delantera, donde se soporta el amortiguador también, y puede usar uno o más pistones hidráulicos. Los viejos sistemas de freno, aquí lo podemos ver con color rojo, la parte del circuito hidráulico, y los pistones son de un gris oscuro y de un gris clarito. Vamos a ver lo que es la pinza o mordaza de freno. Contiene sellos también, igual que los cilindros traseros, para retener el líquido de freno y que no haya fuga, y también posee tornillo de purga para eliminar el aire que puede ingresar junto con el líquido de freno. El líquido de freno, ahí vamos a ver que ejerce presión, se ven las flechitas chicas, que ejerce presión sobre el cilindro, y este cilindro se lo ve con flechas grandes, que ejerce presión sobre las pastillas de freno, las cuales están apoyando directamente sobre el disco de freno. Aquí vamos a ver algunos modelos o tipos de caliper fijo, que es el que estábamos viendo recién, un caliper flotante, que venían con algunos modelos anteriores. Por el abaratamiento de costos y diseño, se hizo lo que es el principio de acción y reacción. La parte de acción es la fuerza directa que hace el líquido sobre el cilindro, y eso lo vemos representado con flechas negras. Y la parte de reacción se la ve con flechas verdes, donde hay una contrapinza desplazante, ¿no es cierto?, a esa fuerza que se hace, y aprieta la otra pastilla opuesta para apretar la otra superficie del disco de freno. Y el caso más común que nosotros podemos ver en cualquier vehículo es la de caliper deslizante, que también funciona con el principio de acción y reacción. Cilindro maestro o bomba de freno, como nosotros conocemos, es un poco más complejo. Consta de un recipiente donde va alojado el líquido de freno, un cilindro en el cual en la parte interna van dos pistones, que se lo ven con el número 4 y el número 5, que divide al circuito de freno en dos partes. Ya vamos a ver cómo es la disposición del circuito de freno. Aquí únicamente estamos viendo una imagen con las partes, donde tenemos un pistón primario, un pistón secundario, líquido de freno, la tapa, etc. Tipo de sistema de freno: de doble circuito delantero o trasero. En este sistema, que no es práctico y no se lo utiliza ya, separaba el circuito hidráulico en dos partes, hacia las ruedas traseras y hacia las ruedas delanteras. El primer circuito, que ejercía presión directamente hacia fuerza sobre las ruedas traseras, y el segundo circuito hacia las ruedas delanteras. Hoy por hoy, por normativas de seguridad internacional, se tiene que optar sí o sí por un circuito de doble circuito en diagonal, o sea que frena una rueda delantera y una rueda trasera con el primer circuito, y en el segundo circuito una delantera y una trasera, siempre en diagonal opuesta. Puede ser una trasera izquierda y una delantera derecha, o una trasera derecha y delantera izquierda.
¿Por qué? Por cuestiones de seguridad, porque si yo tengo alguna falla en alguna de las ruedas, me voy a quedar sin líquido de freno o sin freno en una parte del circuito, mientras que en la segunda parte del circuito todavía tengo freno y siempre voy a frenar con una delantera y una trasera para mayor seguridad. Hablemos un poco ahora de la parte hidráulica. El fluido del líquido de freno se puede decir que es la sangre del sistema y debe cumplir con niveles de calidad establecidos por el Ministerio de Transporte y que se indican bajo un número de homologación de DOT. Los fluidos de frenos deben cumplir con ciertas especificaciones: un punto de ebullición elevado, baja compresibilidad, que quiere decir que se comprima muy poco, reacción neutra en los componentes del freno, ya sean las gomas y los materiales de fricción, un punto de congelación reducido, que no se congele, un bajo valor higroscópico, y ya vamos a hablar de lo que es la higroscopía, propiedades lubricantes con fricción reducida y una buena resistencia al paso del tiempo. La higroscopía. La higroscopía es la tendencia que tienen estos alcoholes a absorber humedad, o sea, a hidratarse con la humedad del medio ambiente. Si nosotros tenemos un alcohol y le agregamos agua, estamos disminuyendo su punto de ebullición. ¿Qué quiere decir eso? Que el líquido va a hervir a menor temperatura. Si nuestro peor enemigo es la temperatura, nosotros tenemos que hacer que este líquido no forme burbuja, ¿no es cierto? Entonces, si bajamos el punto de ebullición, estamos haciendo que la formación de burbuja se alcance a bajas temperaturas, que es lo que nosotros no queremos. ¿Por qué? Porque si levanta temperatura, el líquido hierve, forma burbuja, y nosotros no estamos transmitiendo esa fuerza por el líquido, y pisamos el pedal, y lo que comprimimos es aire y no líquido, por lo tanto nos quedamos sin freno. Vemos algunas características: el DOT3 hierve a 205 grados, el DOT4 hierve a 230 grados y el DOT5 hierve a 260 grados. Todos los vehículos que nosotros estamos utilizando hoy por hoy se utiliza el DOT3 y DOT4, DOT5 para motos de alta cilindrada y autos de competición. Este líquido de freno, el fabricante y el de líquidos y el fabricante del vehículo recomiendan un plazo para cambiarlo, que es aproximadamente 2 años o 20.000 kilómetros, que es lo que se cumpla primero. ¿Por qué? Porque ellos saben de que por más que el líquido se encuentre en buenas condiciones, absorbe humedad del ambiente y baja su punto de ebullición. Las líneas de freno, que serían las venas de este circuito, de este sistema, es la cañería, no es ni más ni menos que la cañería. Tenemos cañerías rígidas, que son las que se encargan desde la bomba de freno, llevarla hasta cerca de la rueda. Esta cañería tiene que ser moldeable para seguir la curvatura de la carrocería, y desde el extremo de esta cañería rígida hasta la rueda, o hasta el final del sistema de freno, que serían los calíperos o los cilindros de frenos traseros, se extiende con una cañería flexible o de goma, que nosotros lo conocemos normalmente como los flexibles de freno. Son con corta distancia para evitar que se dilaten mucho por la presión del líquido de freno. Recordemos que esto se transmite mucha presión de líquido. El servofreno, vamos a hacer un pantallazo porque nos vamos a detener en cada uno de estos temas también en clase siguiente para explicar bien cómo funciona cada uno y cómo se puede hacer una reparación de cada uno de estos sistemas de freno. Por ahora en esta clase estamos dando generalidades de lo que son todo lo que es el sistema de freno. El sistema de freno es una antesala a la bomba de freno. Es lo que me permite el contacto entre el pedal directamente y la bomba de freno. Funciona con vacío del motor. Este vacío del motor se conecta directamente al múltiple, ahí lo van a ver con celeste clarito, que tiene una salida en forma de L, que va directamente conectado con una manguera al múltiple del motor. Cuando el múltiple de admisión del motor está funcionando, genera vacío. Entonces ayuda a nuestra pierna, a nuestra pedal de freno, a ejercer menor presión. O sea que nosotros tendríamos que hacer menos fuerza para poder llegar a frenar el auto. Es un sistema sellado en forma circular, que tiene dos cámaras, una que va a funcionar con vacío y la otra que va a funcionar con presión atmosférica. Otros componentes son las válvulas del circuito de freno, y el objetivo de estas también es reducir el caudal del líquido de freno, llevándolo
con poco caudal al líquido y con poca presión hacia cada una de las ruedas. ¿Por qué con poca? Para que no se escape la presión y no me bloquee la rueda. Recordemos que nosotros no tendríamos que bloquear la rueda de freno, porque si la rueda se bloquea o se clava, como nosotros lo decimos normalmente, el auto se arrastra y pierde la dirección del vehículo. El auto va a donde quiere el auto y no a donde queremos nosotros. Y nosotros no queremos eso, nosotros queremos que el auto vaya, aunque sea frenando, hacia donde nosotros queremos por cuestiones de seguridad. Entonces estas válvulas son las encargadas de regular en presión y caudal la fuerza que se ejerce en cada una de las ruedas. Algunos dispositivos de válvulas, tenemos válvulas dosificadoras que manejan el caudal y válvulas compensadoras de caudal con la carga del vehículo. Estas válvulas compensadoras las vamos a ver mucho en vehículos de gran porte, utilitarios y camionetas, que van a depender, van a sujetadas con la carrocería del auto y van a depender del peso que tenga este vehículo, si está cargado o descargado, va a tener mayor o menor potencia de frenado en las ruedas traseras. Aquí vemos una válvula de presión diferencial con un sensor que nos indica, un sensor eléctrico, que nos indica en el tablero si el sistema de freno tiene alguna anomalía. Y una válvula combinada que integra una válvula dosificadora y una compensadora de presión diferencial. Válvula compensadora de freno en función de la carga, que es la que hablábamos recién. Va a depender del peso. Y en otra clase vamos a ir explicando con detalle cada uno de estos componentes. Va a depender del peso de este vehículo, si está cargado o descargado, le va a habilitar mayor o menor caudal de freno, dándole así mayor potencia de frenado en el eje trasero de cada uno de estos vehículos. Vamos a hablar un poco del sistema de freno antibloqueo ABS. El sistema de freno ABS es un sistema que tiene el auto de bloquear y desbloquear la rueda en milésimas de segundo. O sea, bloquea, desbloquea, bloquea, desbloquea, bloquea, desbloquea en forma automática, como si nosotros estuviéramos pisando y soltando el pedal de freno en forma muy rápida. Nada más que el auto lo hace en forma electrónica. ¿Qué es lo que nos permite esto? Nos permite conservar la dirección en una situación de riesgo o en una situación de frenada brusca. Vemos en el ejemplo A un vehículo con ABS que está frenando sobre una curva sin perder la dirección, y en la imagen número B un vehículo sin ABS, cómo pierde el control de este vehículo en una situación de curva y de frenada brusca. El propósito del ABS es proporcionar estabilidad en la dirección a frenar. O sea, no es que va a frenar más fuerte o va a frenar menos fuerte. No, es un sistema que nos permite conservar la dirección del vehículo mientras se frena. ¿Para qué? Para poder maniobrar de forma segura si tenemos alguna situación de riesgo. Proporciona una distancia óptima de frenado sobre la calzada en todo tipo de condiciones. No reduce la distancia, sino que permite una frenada óptima. También recordemos que este sistema de freno trabaja por encima de los 16 km por hora y sirve, eso está homologado, depende de cada fabricante a qué velocidad hace funcionar su sistema de freno ABS. Tipos de ABS. Los sistemas de frenos antibloqueo se clasifican en de 3 canales y de 4 canales. De 3 canales, la única diferencia que tiene un solo canal para las dos ruedas delanteras, y de 4 canales que tiene un canal por cada rueda. El ABS consta básicamente de los siguientes componentes: un módulo hidráulico y un módulo electrónico. Aquí vemos el desquiece del módulo hidráulico, de la unidad hidráulica, con sus válvulas, la bomba de baja y la bomba de alta presión. Aquí vemos una disposición de la unidad hidráulica. Habíamos dicho que la ABS funciona con electrónica. Bueno, sin la ayuda de la electrónica el sistema ABS no podría funcionar. ¿Qué es lo que le da esta señal? Hay un sensor de efectos Hall
que está adosado en el semieje, lo que sería la punta homocinética, en el semieje de la rueda, que le dice en forma electrónica, va cortando señales de campo magnético, y cuando esta señal se ve interrumpida porque la rueda se clava, le avisa automáticamente, en forma electrónica, milésimas de segundo, que la rueda está bloqueada y que desbloquee. Entonces el auto, cada vez que nosotros bloqueamos la rueda, el sistema a veces desbloquea. Como nosotros seguimos ejerciendo presión, se vuelve a bloquear, el sensor este lee que está bloqueado y desbloquea de nuevo. Y así va bloqueando y desbloqueando el sistema para que nosotros no perdamos el control de la dirección. Vemos una imagen del sistema de freno ABS en forma esquemática, cómo está dispuesto. Y ahora lo queremos mostrar un video resumiendo un poco lo que es la clase esta. Es muy importante saber en qué estado está el líquido de freno, al cual normalmente no le prestamos atención y nos limitamos a ver el nivel que tiene. Le cuento, es importante saber cuán deteriorado no está. El líquido de freno, por sus características, tiene algunos componentes muy fáciles para absorber humedad. Se hidrata y cuando se hidrata empieza a bajar la temperatura de ebullición del líquido de freno. Usted me podrá decir, ¿y qué tiene que ver la temperatura de ebullición del líquido de freno con la calidad? Muy simple. Cuando un auto frena, el disco, la mordaza frena, el disco a veces se pone al rojo. Se imagina que esa temperatura, estar verlo al rojo significa que está arriba de 600 grados, 700 grados. Esa temperatura se transmite y lo que más cerca tiene es el pistón que está empujando la pastilla de freno. Y ese calor se transmite y llega al líquido. Si el líquido llega a absorber demasiado calor o está en malas condiciones, hierve. ¿Y sabe qué pasa si hierve? Usted se queda sin freno. Porque en lugar de estar empujando con un líquido, empieza a empujar con una bolsa de aire. Es el famoso pedal esponjoso que usted pisa y el auto no para. Entonces es muy, muy importante que el líquido de freno esté en buenas condiciones. Garibaldi, bárbaro. ¿Y cómo lo sé? ¿Cómo lo mido? Bueno, la tecnología una vez más viene a nuestra ayuda. ¿Qué es esto? Es simple. Esto mide la temperatura de ebullición. ¿Cómo lo hace? Simple. Tomamos una muestra de líquido de nuestro vasito donde está depositado el líquido de freno, la tomamos, la ponemos en este vasito, introducimos el aparato y medimos cuál es la temperatura. La fuente de energía de esto es la propia batería. Como experimento es muy sencillo, pero mejor si se lo muestro directamente. Punto de ebullición, 273 grados centígrados. Excelente. Aparte me está dando otro dato. Mínimo para un DOT 3, 140 grados. Un DOT 4, 155 grados. Y para uno de clasificación 5, 180 grados. Estamos muy por encima de esto, estamos en los 270 grados. Estamos en presencia de fluido de freno, de la calidad que corresponde y en el estado que corresponde. De nuevo, una prueba muy simple, 5 minutos, no más que eso, y usted puede rodar tranquilo. Bueno, espero que le haya sido útil el video. Espero algunas preguntas de la audiencia, de todos ustedes. En las próximas clases vamos a ir interiorizándonos en cada uno de los componentes, en cada una de las partes del sistema de freno, tanto mecánica, tanto hidráulica. Bueno, cumplimentadas las preguntas, daremos por finalizado esta clase de nuestro webinar. Muchísimas gracias.